Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí estamos como cada sábado hasta la 1 del mediodía en vivo por A24. En estas últimas horas se conoció el primer aumento de los 4 que va a regir en el año 2020 por ley de movilidad jubilatoria. Un aumento que va a alcanzar a 19 millones de prestaciones. En un ratito vamos a ver los alcances y que surge de esta fórmula combinada de 70% evolución de precios al consumidor, inflación, y 30% de evolución de salario registrado, más conocido como RIPTE, del trimestre julio, agosto y septiembre del año 2019. Esta fórmula que fue tan polémica y que se aprobó a través de una ley en diciembre del año 2017. Este primer aumento por ley de movilidad jubilatoria será en marzo del próximo año. Estará vigente este aumento hasta mayo de este mismo año y será del 11,57%. Alcanzará a 19 millones de beneficiarios previsionales nacionales. Cuando hablamos de 19 millones, ¿quiénes son particularmente? Jubilados contributivos, en este grupo están aquellos también que se jubilaron a través de moratoria, todos los que tienen que ver con pensiones no contributivas, 2,5 millones aproximadamente de beneficios no contributivos, incluidas la pensión universal para el adulto mayor, también algo más de 4 millones de asignaciones familiares y asignaciones por embarazo, y lo que tiene que ver con asignaciones familiares, que son aproximadamente en este momento, por lo que se percibe, por 7 millones de chicos. A ver, la ley de movilidad jubilatoria también impacta en lo que tiene que ver con trabajadores en actividad. Vamos a decir que alcanza a los aportes mensuales de trabajadores monotributistas, y también, esto en forma trimestral, y también en forma anual a trabajadores monotributistas, que la ley de movilidad jubilatoria hace que una vez al año, en enero de cada año, varíe y se modifiquen los aportes mensuales y la facturación anual. De este tema vamos a estar hablando en unos momentos, de los cambios que se vienen en el monotributo, con Julián Ruiz. Decía yo, también alcanza a trabajadores autónomos, en este caso en forma trimestral, y también suben los topes de haberes jubilatorios y el tope salarial que queda sujeto a aportes. Yo quiero, antes de pasar a la placa donde vamos a estar hablando qué pasa con la movilidad jubilatoria, qué va a pasar el próximo año, darles de referencias dos números. ¿Cuánto va a ser la jubilación mínima a partir del mes de marzo y en cuánto quedará la asignación universal por hijo? ¿Sí? Vamos a mostrarles nuevamente la placa, la que mostrábamos hace unos momentos, diciendo, bueno, entonces 11,57% de aumento en el mes de marzo, alcanzará a 19 millones de beneficiarios previsionales nacionales. La jubilación mínima, 15.694 pesos, así quedará en el mes de marzo, y la AUH, 3.061 pesos. ¿Por qué se toma de referencia esto? Porque la jubilación mínima tiene directamente relación con los valores de la PUAN y el valor de las pensiones no contributivas. Y en el caso de asignación universal por hijo, de alguna manera está relacionado al valor que tiene la asignación por embarazo, y también todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares. El tema es, yo decía, hasta mayo este será el aumento. Esta ley de movilidad que está marcando para el año próximo un primer aumento del 11,57. A ver, siempre y cuando esta ley de movilidad siga vigente. ¿Y por qué digo esto? Porque Alberto Fernández, el electo presidente, y que será presidente de los argentinos a partir del 10 de diciembre, anunció en campaña, una de las medidas que anunció en materia de seguridad social fue justamente que si él se convertía en presidente de la Nación, iba a presentar en el Congreso Nacional un proyecto de ley
para modificar la ley de movilidad actual. ¿Qué dijo Fernández al respecto? Que esto debía cambiarse para poder defender el poder adquisitivo de los beneficios previsionales. Y antes de decirles cómo vendrían estas modificaciones, quiero decirles lo que ocurrió con la ley de movilidad actual. Por segundo año consecutivo, pierde con la inflación y esto hace que entre el año 2018 y el año 2019 los beneficios previsionales, donde están jubilados y pensionados, donde nosotros siempre ponemos atención en aquellos que cobran el haber mínimo, hayan perdido 18 puntos de poder adquisitivo. Recordemos que en el año 2018 esta fórmula, esta ley de movilidad terminó en 28,5% con una inflación del 47,5%. Y en el año 2019 el aumento de la movilidad anual va a arrojar un 51,1% contra lo que ya están pronosticando las encuestadoras privadas, que la inflación este año rondará entre 55 y 56 puntos. Yo siempre parto de la buena intención. Yo siempre no quiero pecar de ingenua, pero sí yo creo en cada gobierno y creo en la mejor intención. Cuando en diciembre del año 2017 se implementa esta ley de movilidad, seguramente cuando el gobierno defendía esta nueva movilidad, la defendía sobre otro contexto y sobre otra idea de inflación. La inflación se volvió imparable y esto hizo que la ley de movilidad quizá no anduviera. Pero ¿en qué también se equivocaron en ese momento? Que no se puede discutir ninguna medida que alcance más que nada a los jubilados y pensionados si antes no se discuten las bases, los valores tan bajos que hoy tienen los beneficios previsionales en la Argentina. Las leyes de movilidad existen en el país desde el año 2009. Queda demostrado que ante procesos inflacionarios altos, nada puede con eso. Ninguna ley de movilidad puede. Explicado todo esto, quiero contarles cómo vendría la próxima, es decir, la movilidad jubilatoria con el próximo gobierno. La idea que se tendría en cuanto al proyecto de ley que se presentaría en el Congreso Nacional. Hay dos puntos que no van a tener demasiada diferencia con la movilidad actual. Uno de ellos es que los aumentos seguirían siendo trimestrales. Estos aumentos trimestrales alcanzarían a todo el universo de prestaciones previsionales nacionales, pero lo que cambiaría es el modo de cálculo. La idea que tiene el próximo gobierno es que el aumento que se aplique sea sobre evolución de precios al consumidor, los datos que da el INDEC, o el RIPTE, o evolución de salarios registrados, no combinado, o uno u otro, el que resulte más conveniente cuando llegue la hora del aumento, siempre y cuando, si el indicado es el RIPTE, no comprometa las cuentas de la Seguridad Social. Y el otro tema es que se calcule sobre esta inflación o RIPTE, se calcule del bimestre inmediatamente anterior al mes que se aplica el aumento. Y con otra salvedad, por lo menos el borrador del proyecto, para que no haya problema de empalme, este problema de empalme que se debatió, que fue una discusión a fines del año 2017 y que generó reclamos judiciales que están justamente a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el primer aumento que se dé, si esto se convierte en ley, pagar en ese primer aumento 2 trimestres juntos, el último y el anteúltimo. Ahora, lo que sí quiero remarcar nuevamente es lo siguiente. La experiencia que nos viene diciendo que no se pueden seguir aplicando medidas sobre bases tan bajas de haberes jubilatorios. Hay que subsanar primero eso. Es eso lo que hay que corregir primero, porque si no, ninguna ley de movilidad, haya inflación o no haya inflación, vas a poder responder al bolsillo específicamente
de los jubilados. Y el otro punto es un deseo. Espero que si esto que mencionábamos hace unos momentos se cumple, el próximo gobierno, Alberto Fernández presenta un proyecto para modificar la movilidad jubilatoria, encuentre un parlamento más amigable, más respetuoso de las instituciones y de la gente, y no el que tuvo Macri a fines del año 2017. ¿Por qué razón? Porque los legisladores tienen que estar a la altura de las circunstancias, y las circunstancias en este momento en la Argentina son muy difíciles. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. I know one thing or two about the shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun for the very first time. You know I like Porque amamos los zapatos Grabaña. Bueno, y presentamos a Julián Ruiz, tributarista. Gracias por venir, Julián. Gracias, Clara, por la invitación. Tenés la tarea de explicar los cambios que se vienen en el monotributo para los trabajadores monotributistas a partir del mes de enero, y que está relacionado de alguna manera con la ley de movilidad jubilatoria. 51,1% van a tener de aumentos en cuanto a todo lo que es pagos y obligaciones mensuales, y también en ese mismo porcentaje se vienen aumentos de facturación anual. Efectivamente, primero explicar, ¿no?, que el monotributo no es un único tributo que se paga en reemplazo de todos los demás tributos, ¿no? Solamente reemplaza el IVA, el impuesto a las ganancias y lo que es obra social y los aportes que se hacen al sistema integrado previsional argentino, ¿no? El resto de los tributos, ingresos brutos, ABL y demás, bienes personales, se deben seguir pagando. Esto simplifica solamente el monotributo. Es decir, en un solo aporte se paga todo. Claro, Es un aporte... se paga IVA, ganancias y estos aportes de obra social y el aporte al sistema previsional argentino, ¿no? A partir de esto que vos nombrabas, de que se conoció, la Secretaría de Seguridad Social ayer publicó en el Boletín Oficial el último dato, logramos este 51,10% que se van a incrementar los valores de facturación, pero también otros parámetros del monotributo. Y esto, ¿por qué es importante? Porque uno generalmente se queda con que el monotributo solamente lo mira por cuánto se factura, ¿no? Y no se aumentó solamente eso. El monotributo también se mide por cuánto vos pagás de alquiler, cuánto vos vendés tu producto. Entonces, ¿qué sucede? Y de eso tenés que elegir lo que más alto te da los efectos de pagar la categoría correspondiente. Entonces, siempre el problema que tiene este régimen simplificado es que si bien el ajuste se va a hacer a partir del 1 de enero del año que viene, las nuevas categorías, y ahora vamos a dar los valores de referencia, la realidad es que el monotributo se mide todos los días. ¿Cómo se mide todos los días? Todo el tiempo, como en un círculo, está midiendo que no te pases de ninguno de estos valores. Entonces, es decir, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Punto 1, el monotributo es un pago simplificado, pero eso no hace que se obvie algún tipo de impuesto. Parte impositiva, previsional, de salud. Y además no solamente está comprometido lo que vos facturás, sino los metros cuadrados y la energía que gastás para desempeñar tu actividad. El precio al que vendés y los alquileres que pagás para desarrollar esa actividad. Entonces, un ejemplo concreto. Si bien va a pasar, por ejemplo, la facturación de... la hago mensual para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene una juguetería, demos un ejemplo, facturaba 143.000 pesos, va a poder empezar a facturar a partir de enero 217.000 pesos por mes sin salir del monotributo, sin quedar excluido. Eso sería lo máximo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El alquiler hoy, el máximo que vos podés pagar es 17.000 pesos. Imagínate, vos tenías un contrato de hace un año, 12.000 pesos en un lugar
razonable, es un valor razonable. Y viene el dueño y te dice, mira, yo te lo quiero aumentar un 50%, te voy a esa es la aumentar inflación. un poquito menos que la inflación, pero es lo que se está manejando y vos pasás a pagar 18.000 pesos hoy. Automáticamente quedás excluido del monotributo. Y ese no es un tema menor. ¿Por qué? Porque todos estamos focalizando en cuánto se va a poder facturar, pero miremos los alquileres. ¿Por qué? Porque uno sigue facturando y dentro de un año o dos viene el fisco y te dice, no, pero usted no cumplió con este parámetro hace un año. Acá tenés un tema muy serio que corregir, porque aparte el tema del trabajo de los trabajadores monotributistas no es un tema menor dentro del mercado laboral, porque a ver, Julián, vos tendrás el número más exacto. Sí. ¿Cuántos monotributistas hay en la Argentina? ¿Cierto que casi 4 millones? No, el último dato que tenemos del Ministerio de Producción y Trabajo dice que son 3 millones. 3 millones. 1 millón que convive entre lo que es algún tipo de remuneración, como trabajo de relación de dependencia y el monotributo como actividad secundaria, 1.600.000 que son puramente monotributistas, y después tenés 400.000 que son lo que es monotributo social, que para que la gente entienda es lo que llamamos algún tipo de changa, es una única tarea que tiene y no recibe ningún subsidio del Estado, ¿se entiende? Entonces, esa persona que de alguna forma quiere tener acceso a una obra social, bueno, saca este monotributo social muy vinculado a sectores muy vulnerables, ¿no? Y puede acceder de alguna forma a un servicio de salud que de otra forma no lo tendría. El monotributista está agrupado o encuadrado dentro de dos grandes categorías. Por un lado, servicios, Sí. y por otro... Ventas. Ahí está. Sí. Aumenta todo, para Sí, todos. Por ejemplo, lo voy a hacer mensual para que se entienda. La categoría máxima de prestación de servicios, vamos a decir, un contador, por ejemplo, Sí. pasa de 95.000 a 144.000 pesos aproximadamente, la facturación mensual que puede tener. La venta va a pasar de 143.000 a 217.000. O sea, se va a aumentar 217.000 pesos mensuales, estoy Y te hablando. pregunto, ¿cuál es el mínimo y el máximo de aporte si estás encuadrado para el fisco dentro del monotributo? Bueno, acá tenés que hacer una división, ¿no? No es lo mismo un trabajador que solamente se dedica a ser monotributista respecto de uno que trabaja en relación de dependencia o respecto de un jubilado. ¿Está bien? Pero vamos a tomar el full, el que es simplemente monotributista. Sí. Bueno, el mínimo que está pagando hoy es 1.294 y va a pasar a pagar 1.955 pesos. En el caso de prestación de servicios, está pagando 6.254 y va a pasar a pagar 9.450. Y en el caso de ventas, va a pasar de 9.700 a 14.714 pesos. Acá me están, mira, ahí están, me están diciendo, sí, mostrémosla, que es justo lo que está mencionando y lo que está contando muy bien, detalladamente, Julián Ruiz. Ahí están las escalas. Cuando nosotros vamos a lo que tiene que ver con la categoría servicios o con la categoría productos, de esos dos grupos no varían en cuanto a obligaciones mensuales de pago. Las categorías A, B y C. Se empieza a marcar diferencia en la cuarta categoría. Sí, a partir de una determinada categoría se empieza a separar y paga un poquito más, pero marginalmente el que vende productos en relación al que presta servicio. Y esto tiene que ver también que el que vende productos tiene 3 categorías más que el que presta servicio no las tiene. Es decir, el que presta servicios llega hasta la categoría H y el que vende productos llega hasta la categoría K, es decir, todavía puede facturar más. Por eso tenemos esta diferencia que el que preste servicio va a poder llegar a 1.700.000 pesos anuales y el que venda productos va a ser alrededor de 2.600.000. Julián, ¿hay claves o hay tip para que el monotributista que se vaya a inscribir y que permanezca en esa actividad no termine por un error o por desconocimiento pagando de más? Sí, bueno, en principio hay varias combinaciones, ¿no? Recordar que si uno es trabajador en relación de dependencia, hace un aporte, una caja determinada, si es jubilado bajo la ley 18037 o 038, Que es la anterior ley ese prevista. solamente va a pagar el componente impositivo. ¿Está bien? El monotributo está compuesto de 3 conceptos: monotributo, impositivo, obra social y la parte del aporte a seguridad social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo conveniente? Si vos, por ejemplo, alquilás inmuebles, un jubilado o una persona alquila inmuebles, tiene que inscribirse como locador de inmuebles o locador de bienes muebles.
Y en ese caso solamente va a pagar el componente impositivo. Pero, por ejemplo, si es jubilado y tiene un segundo ingreso, que es una locación de inmueble porque tiene alguna casa para alquilar y demás, no conviene que se inscriba como jubilado, porque si se inscribe como jubilado, no solamente va a pagar el componente impositivo, sino también va a pagar el SIPA. Claro. Entonces es importante a la hora de inscribirse ver cuál es la categoría, porque es un tema de opción, no es un tema de obligatoriedad de la ley. Entonces, ¿en qué categoría te ves mejor reflejado para cumplir con eso? Julián, entre las medidas económicas y medidas sociales que se anunciaron después de las PASO para enfrentar de alguna manera este contexto de país, se habló del tema de los monotributistas, una medida que lleva adelante la AFIP de no excluir por oficio al monotributista que está mal encasillado, que no haya hecho reempadronamiento, hasta el 29 de febrero del año 2020. Sí. Se anunció que con esta medida se benefician aproximadamente por mes unos 5.000 monotributistas. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿qué pasa cuando se levante esa medida en el mes de marzo del 2020 con aquellos que de alguna manera el fisco perdonó con el aval del gobierno, por supuesto, porque ha sido una medida anunciada y escrita, y estaba mal encuadrado y le correspondía, por ejemplo, una categoría superior o revistar como en carácter de autónomos? ¿Qué va a pasar? En realidad no es un beneficio, es un perjuicio que tiene la persona. Porque por un tema del Estado, el Estado no puede disponer, si no es por una ley del Congreso, del crédito público, con lo cual no los puede perdonar. Lo que hace es diferir el momento en que le empieza la acción judicial. Con lo cual esta persona que no se enteró que por ahí por pagar un alquiler se sobrepasó y tiene que ir al régimen general, lo que va a encontrar es que le van a hacer el ajuste retroactivo, va a tener que pagar el 35% de ganancias, el 21% de IVA, llevamos un 56%, las multas y los intereses. En este momento la AFIP está ajustando hasta 2 años para atrás. Si vos facturaste 1 millón de pesos, prácticamente entre todo lo que debes más de 2. Lo que significa que es pan para hoy, hambre para mañana. Totalmente. Por eso hay un proyecto que es muy interesante, que está circulando, que lo habían planteado en principio un partido político, después se sumó el otro, esperemos que lo lleven adelante, que es esta transición de qué pasa cuando alguien por un mínimo detalle se va del monotributo y tiene que pasar al régimen general. El salto es abrupto, entonces tiene que haber una red de contención intermedia que permite. Se está tratando, existe el proyecto, esperemos que ahora le den curso y finalmente se sancionen, porque si no lo que sucede es que salir del monotributo es que esa persona prácticamente vaya a la quiebra. No puede pagar una persona el 200% de lo que facturó, ni siquiera de lo que ganó, con 2 años de esta circunstancia. Te pregunto lo último muy cortito porque ya no tenemos tiempo. Alberto Fernández también en campaña, una de las promesas fue cambiar el esquema, modificar el esquema de impuestos de bienes personales. Con esto, si esta medida se lleva adelante y se implementa, ¿se puede comenzar a desandar este camino de tanta presión tributaria en la Argentina? Porque tenemos un esquema nacional, municipal, provincial, de niveles de presión altísimos para la gente que a mi criterio termina resultando y haciendo el efecto contrario, es contraproducente totalmente. Sí, bienes personales fundamentalmente financia seguridad social, con lo cual ese impuesto en particular tengo mis reservas. Lo que sí yo creo que más que hay que reducir impuestos, pero más importante de reducir impuestos es redistribuir cómo se están cobrando los mismos. Doy siempre el ejemplo concreto para que se entienda. Si vos haces un plazo fijo en el banco, perdiste contra la inflación, pagás el 5% de ganancia. Vos compras $1, lo vendés, ganaste plata, no pagás nada de impuestos. Tengo un ejemplo muy simplificado. En la legislación argentina hay grandes beneficiarios con el sistema tributario actual y grandes perjudicados. Me parece lo que hay que redefinir es qué queremos hacer dentro de ese sistema tributario, porque las pymes están ahogadísimas, pero hay sectores que ganan muchísimo y prácticamente no tributan impuestos. Julián Ruiz, gracias por haber venido a Lo Justo y Necesario. Un gusto. Tenemos que hablar de domésticas. ¿Por qué? Porque se viene el pago del bono, segunda cuota del bono que se acordó con la Comisión Nacional de Trabajo, de Empleo de Casas Particulares. ¿Cómo viene? A ver, el monto de este bono depende de la cantidad de horas que trabaja la persona en las casas particulares. De esta manera, la segunda cuota y última se viene en el mes de diciembre, tiene carácter no remunerativo y depende la cantidad de horas, es el monto, ¿sí?
hasta 12 horas semanales, la cuota, el bono, este plus, será de 500 pesos. Entre 12 y 16 horas semanales, 750 pesos. Y mayor a una jornada que supere las 16 horas semanales, 1.500 pesos. Se paga en diciembre, segunda y última cuota, y es de carácter no remunerativo. Tenemos que seguir hablando, por supuesto, del sector que más nos preocupa cuando se trata de hablar de seguridad social. Tiene que ver con los jubilados y pensionados. Esta semana se habló mucho del tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, esta plata que, este fondo que tiene de alguna manera como destino, porque lo dice su propia creación, dictaminó este tema de que los recursos deben ir para los jubilados y los gobiernos que siguen utilizando estos fondos a criterio propio. Pero también, en paralelo a todo esto, jubilados y pensionados como pueden, reclamando en la calle un bono de emergencia de 10.000 pesos. Por otro lado, sindicalistas, en el caso de Andrés Rodríguez, titular de UPCN, que ya adelantó que no se le va a pedir al gobierno de Alberto Fernández ni un bono de fin de año ni un bono de Navidad, y el pacto social, esto que parece de alguna manera unificar o acercar las diferencias en el sector sindical en la Argentina. Eugenio Semino, ¿qué tal? Gracias. Bien. Muy bien. Primero, antes que nada te pregunto, ayer se llevó adelante el plenario de la CGT por el Pacto Social, asistieron el presidente electo Alberto Fernández, también estuvo Axel Kicillof, quien será próximamente gobernador de provincia de Buenos Aires. ¿Crees que este acercamiento, este pacto social puede, como yo decía hace unos momentos, acercar distancias y crear, implementar de alguna manera mejoras en cuanto al tema de los reclamos o los intereses que representan los sindicalistas para los trabajadores y los jubilados? Mira, te voy a dar una respuesta como añoso que soy. He escuchado hablar muchas veces de esto y he visto muchas fotos al respecto. Los resultados en términos históricos no fueron buenos. Se dijo ayer que todos quienes estaban en la foto son parte del mismo gobierno, cosa que, de ser así, espero que se busquen respuestas estructurales a los problemas de los trabajadores jubilados, porque no aparecen ni nombrados como tal, o cuando aparece la cuestión del jubilado, aparece desde miradas absolutamente periféricas. Es decir, que era tu muy buen editorial que hiciste al principio del programa, en términos de ver si la movilidad, es decir, tenemos un problema de estructura. Mira, yo saqué un cálculo muy sencillo de la última década. La canasta del jubilado reajustó el 1.742%. 1.742%. 1.742% en la última década, en 10 años. Y los reajustes por ley de movilidad de la anterior y de la nueva dieron 1.137%. Vamos a decir por qué vos calculaste esto en los 10 últimos años, porque es desde el momento que la Defensoría comienza a calcular el valor de la canasta. Y coincide con varias otras cosas. Ley de movilidad jubilatoria. Empieza a funcionar la ley de movilidad. Entonces, vemos un desfasaje del 600%. Es decir, acá no se arregla. Lo mismo que dijimos los primeros días de diciembre de 2017, cuando dijeron cambiamos la ley de movilidad y con esto se soluciona todo, y vimos que no, y que se volvió a perder, lo volvemos a decir ahora. Y digo, el problema es mucho más estructural, y debiera abordarse en esos términos. Foucault hablaba del panóptico, es decir, de ver desde todo el sistema cuál es el problema, y en paralelo tenemos que ver cómo llegan los jubilados a poder hoy vivir. Es decir, porque si suponemos que con 13.000 pesos
o con 15.000 van a seguir sufriendo como lo vienen haciendo, no vamos a tener ninguna otra cosa que declaraciones, ninguna otra cosa que se trate como un residuo a los jubilados. Y claro, dicen, no, es un macro problema, estamos hablando de jubilados, pensionados, estamos hablando de discapacitados, estamos hablando de 7 millones de argentinos que son acreedores del Estado argentino, más allá de las administraciones. Esta es la parte de la realidad que está desacomodada. Cuando yo recién mencionaba a Andrés Rodríguez, no conozco a Andrés Rodríguez, al titular de UPCN, no fue el único sindicalista que esta semana dio declaraciones acerca de acompañar a la próxima gestión, que me parece excelente. Ojalá el sindicalismo en la Argentina nunca más tenga que salir a las calles a pedirle a los gobiernos que solucionen la situación social. Ojalá no tengan que seguir reclamando un bono de fin de año, de Navidad. Tomé puntualmente lo de Andrés Rodríguez porque él menciona que no se le va a pedir al próximo gobierno ni un bono de fin de año, ni un bono navideño, en un momento donde en las mismas horas había organizaciones de jubilados que como pueden, por la edad que tienen, que como pueden, salieron a la calle a pedir un bono de 10.000 pesos. El sindicalismo representa también a los jubilados. Parte de los jubilados de la Argentina, la mayor parte de los jubilados en la Argentina fueron trabajadores en actividad, pagaron a esos sindicatos para que los representaran en su vida laboral. Tienen un compromiso también en su vida pasiva. Entonces es eso lo que mucho no me encajaba y no encaja y por eso la mención, ¿no? Yo creo que si no se encara definitivamente el drama de la seguridad social en Argentina. Tomábamos esta década por las razones que dijimos y también porque los políticos se dedican a poner títulos. Entonces es la década ganada, es la década perdida. Les aviso para los que discuten eso de un sector, de otro sector, que los que no cabe duda tienen muy claro que es la década que perdieron con una administración y con otra son los jubilados y pensionados. Y con eso perdimos todos los argentinos. Me parece que estos intentos de seguir tratando de mejorar la hipocresía no van a resolver ni el problema de los jubilados, ni tampoco van a legitimar a un sistema político que ya conocemos a casi todos o a todos porque estuvieron antes, durante o después. Nada más que eso. Me parece que concluyo, porque yo hablo de este estudio que tiene buen aire acondicionado y demás, pero de lunes a viernes veo el drama de los jubilados que no pueden comer, que no pueden comprar un medicamento, que no tienen dónde internarse. Por ejemplo, y ya termino, he conocido 12 tipos del sistema político que dicen que van a ser el nuevo interventor del PAMI, el nuevo representante. 12. Y dicen, no, ya me dijo Alberto. ¿Por qué no se dejan de joder y normalizan el PAMI de una vez por todas? Buah, se enojó Semino. Pero porque hay una ley que se la pasan por el traste todos los partidos políticos hace 30 años. ¿Y sabés por qué? Porque ahí está el negocio de la política. Es decir, el negocio de la enfermedad, el negocio de los medicamentos. Déjense de embromar, hagan lo que dice la ley, hagan un directorio tripartito donde estén los trabajadores jubilados y también obviamente el Estado. No sé de cuánto te ayuda, pero tenés toda la razón, Eugenio. Es así, tenés toda la razón de enojarte. Llega el momento de equivocarme, porque es difícil su apellido. El doctor Gabriel Greisenstein. Gabriel. Para todo el mundo, Gabriel. Gabriel, para poner, la verdad, un tema en la mesa que duele, porque yo voy preguntando y la verdad que la respuesta que me da Gabriel no me gusta ni medio. Pasaron 10 meses de un fallo que tuvo en vilo a todo el país, un fallo previsional, Lucio Orlando Blanco. Todo el país habló de Lucio Orlando Blanco. El fallo fue favorable al señor Blanco. Ahora, se cumplieron 10 meses y le pregunto a Gabriel porque quiero compartirlo con ustedes. Lucio Orlando Blanco, ¿cobró su sentencia por reajuste de haberes? Lamentablemente todavía no. ¿Cuántos años tiene el señor?
Está por cumplir 70, si no me equivoco. Perfecto. ¿Cuánto No, esperó? 73, perdón. 73. ¿Cuánto esperó para este fallo? Desde el 2012. Bueno, ¿cuál es la razón? El tema es el siguiente. Como siempre nosotros decimos, todo está relacionado con todo. La ley actual que tenemos es del año 95, 94, de la época que las computadoras tenían el monitor ámbar y nos conectábamos a internet por teléfono. Entonces, por ley, ANSES tiene 120 días hábiles para pagarle al señor Blanco, que en la vida de un jubilado es una eternidad. 120 días hábiles es Ayúdame una a sacar la cuenta. eternidad. ¿Esto se cumplió ya? 120 días hábiles. ¿Cuándo es? No, porque no nos olvidemos que una vez que tiene sentencia de corte, tiene que bajar al juzgado, desde el juzgado ser enviada la notificación al ANSES, que esto sucedió en junio de este año, y recién ahí comienza a contar el plazo. Entonces se va a vencer más o menos el 2 de febrero del año que viene. Claro, pero podría no haberse cumplido el plazo y pagar antes. ANSES puede pagar en 48 horas si ellos quieren. Bueno, ahora yo digo, esta demora judicial y después administrativa, ¿a dónde tiene? ¿Dónde están las causas de esta demora? ¿Es burocracia? ¿Es desidia? ¿Es que la demanda supera la capacidad de respuesta en las distintas entidades? ¿Qué pasa en la Argentina? ANSES tiene para pagar por presupuesto X cantidad de plata todos los años. Sí. ¿Cómo elige a qué jubilado le paga? Tiene un orden de prioridad de pago. Sí. Tiene un orden de trabajo que se asigna por la cuantía del haber, después la edad. Así que si un señor cobra mucha plata y está esperando que le paguen el reajuste, pero tiene 90 años, no, va a tener que esperar, porque usted cobra mucho. Y recién después, ¿hace cuánto tiempo yo tengo acá dentro del organismo este expediente que me mandaron desde la justicia para pagarlo? Ese es el orden operativo de trabajo. Y se hace eterno. Del rango de estos requisitos que son como prioridad, de edad, de monto de beneficio y de antigüedad de la sentencia, lo que se llama orden de prelación, ¿cuántos cumple Blanco? Y por edad de joven. Porque ANSES dice, primero le pagamos a los mayores de 90 y el último eslabón es los menores de 80. Entonces, fíjense qué parámetros manejamos. Por suma estaría en el medio, ese no sería el problema. No dejemos de lado que tienen que pagar dentro de esos 120. Lo que sucede habitualmente es que hay 35.000 casos que se pagan por año, entre 3.000 y 4.000 por mes, y entran muchos más de los que ANSES paga. Pregunto, si no se cumple, que muchas veces no se cumple esto de los 120 días hábiles, En general, ¿no? ¿qué se hace? Acá lo que voy a aprovechar, no me pongo los anteojos, pero imaginen que soy Trócoli. Ay, y Trócoli, digo, le a los mandamos 120 un días, saludo a Trócoli, que hoy, bueno, ausente con aviso, así que le mandamos besos. a los Ya sé que me 120 vas a días decir, hay que ejecución ejecutar de la sentencia. Y lo ¿Es que así? siempre remarca Trócoli, si lamentablemente esperando el jubilado falleció y quedan los herederos, ANSES esos casos yo nunca vi que pague uno. Hay que ejecutar sí o sí. Ahora, y si se sigue sin cumplir, en el momento que se cumple ese pago de sentencia tan demorado y en el interín fallece la persona, ¿hay algún resarcimiento para la familia, además de que tiene derecho a seguir reclamando? No, lamentablemente no. ¿Qué respuesta da el Estado ante su propia demora? Ninguna, no hay un daño, un ni pago una por corona daño te moral. manda. Exacto. Ni una corona. Perdón, porque hablábamos de estas cosas que dicen los políticos, de reformar ahora la ley de movilidad. La ley a la cual está refiriendo el doctor Gabriel, y que debe estar sonriendo si está viendo el programa, es la ley de Domingo Felipe Cavallo. Miren que pasaron gobiernos, sigue vigente esa ley. Los jubilados se siguen muriendo a la espera por ese tipo de leyes. Bueno, pero eso es lo que decimos siempre. ¿Por qué sigue vigente una ley Cavallo y ningún gobierno derogó la ley Cavallo a pesar de que muchos puntos de esa ley fueron declarados inconstitucionales? Porque son leyes que resultan funcionales a los gobiernos que siguieron. Sí, también esa es la respuesta. Hay un desconocimiento No hay en seguridad social muy grande. Todos los gobiernos que van pasando Pero, tienen un desconocimiento de seguridad social desde concepto hasta cómo implementarlo, porque si nosotros no le damos protección a niños y ancianos,
qué estamos haciendo. Acá me mandó en la semana un texto de opinión Adrián Trócoli, que yo creo, a mi entender, que es lo que genera parte de la gran litigiosidad previsional que tenemos en la Argentina, donde dice, hay un error de técnica legislativa muy importante. Dos personas con la misma historia laboral deben cobrar igual sin importar cuándo soliciten su jubilación. Otra injusticia que se produce en la Argentina. Esto lo vengo escuchando del doctor Jáuregui hace años. Hace muchísimos años que el doctor Jáuregui dice lo mismo. Si dos personas que trabajaban juntos, unos jubilantes, otros después, no pueden cobrar distinto. Gracias, No, Gabriel. por favor. Greinstein no, lo volví Pero a pronunciar. Es mucho más presentable Gabriel que Lo Adrián. lo extrañamos. Está con una terapia, con un curso que a él le hace bien. Entonces, yo que le dije cuando me avisó ayer que no iba a venir para hacer este curso, le dije, Adrián, yo te justifico la ausencia, siempre y cuando antes hable con Farina y Farina me garantice que el curso que vas a hacer para tu salud mental priorice la mía. ¿Y qué me dijo Farina? Que si no, mentira, no hablé con Farina, se está enterando ahora. ¿Te digo la verdad o te miento? Digamos. Bueno, tenemos que ir a cronogramas de pago. A ver cómo vienen los pagos para la próxima semana. Les contamos cronogramas de pago. Haberes mensual noviembre, a jubilados y pensionados, haberes que no superan los 14.705 pesos entre el lunes 11 y el viernes 15 de noviembre. Se va a pagar a terminaciones de documento entre 1 y 5. Reiteramos entonces, documentos terminados entre 1 y 5, haberes que no superen los 14.705 pesos entre el 11 y el 15 de noviembre. En un ratito, atención, porque vamos a estar hablando, vamos a dar el cronograma de pago de asignación universal por hijo y las novedades con respecto a este tema en el mes de diciembre. Nos acompaña Ludmila Marcotte. Hola, ¿Cómo Ludmila. estás? Buen día. Estás vestida con los colores de River. ¿Sos de River? No, soy independiente, así que bueno. parecido. Ah, no, igual. Nos seguimos llevando bien. Tenemos que hablar de un tema que es más que nada centrado en la ciudad de Buenos Aires, como una forma de seguir conociendo nuestro país. Y Ludmila planteó un tema muy interesante porque tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la historia de la ciudad. Edificios históricos. Y cuando vos fuiste a la gente y trataste de ver la estadística, ¿qué dice la gente acerca de edificios históricos? Hay uno que quedó en primer lugar. Que se destaca y está influenciado, ¿por qué? Porque nosotros tenemos las oficinas ahí mismo, en este edificio. Así que fue medio con trampa esta vez. Palacio Barolo. Palacio Barolo, sí, es un palacio que, ¿cuántos de acá lo conocen? A ver, levanten no sé la mano. Si mucho, ¿sí? Sí, mira, 1, 2, 3, pero ¿lo conocen yendo o lo conocen de nombre? Yendo. ¿Hicieron el tour? No. Bueno. Nos invita Ludmila a todos. Están invitados. Un día, Es más, el martes 19 lo voy a dar yo el tour, como juego. Martes. A las 20 horas, así que pueden venir. ¿Cuánto es el la martes visita 19 guiada? de noviembre a las 20 horas. Martes 19 de noviembre. Sí, bueno, ahí están 20 convocados. horas. A ver, ¿dónde queda este edificio, no? Este edificio, mira, ahí estamos, vamos a ver fotos que yo traje, ¿no? Hay muchísimos, yo creo que es una joya de la ciudad de Buenos Aires que muy poco se conoce y lo cierto es que yo lo conocí alquilando ahí las oficinas para viajes en compañía. Entonces, un poco quiero hablar desde ese lado, no como guía, sino como usuaria del edificio. Yo hace 5 años que estamos ahí en la oficina, que pago el alquiler a Campbell, Roberto Campbell, que es un... Yo creo que él dejó mucho amor, hay mucha familia, hay mucho para destacar de ese edificio y creo que es importante que hablemos de esas cuestiones. Contanos datos, a ver, del edificio. Datos. Mira, por ejemplo, fue hecho en 1923 y en el momento que fue construido fue el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires, que de hecho lo fue hasta 1934 cuando apareció el Cábana, ¿sí? Así que eso es algo incluso de Sudamérica, es el rascacielos más alto de Sudamérica hasta 1934. Después, bueno, fue hecho por dos italianos. Uno, que era el que tenía plata, que era un exitoso empresario textil. Y el otro, un arquitecto, ¿sí? Que el empresario le delegó y le dijo, mira, sos libre, haz esto, yo quiero hacer un edificio de rentas. Uno puso el dinero y el otro puso la cabeza, las ideas. Exactamente, Palanti. Fue duró 3 años la construcción del Barolo, que fue tan bello y demás que después lo llamaron los hermanos Salvo de
de Montevideo para decirle, quiero que repliques este edificio acá en Montevideo. De hecho, por eso el Palacio Barolo tiene su edificio gemelo en Montevideo, que es el Palacio Salvo. Así que, y en su momento, cuando fueron construidos, la idea era que originalmente, vos pensá, estamos hablando de 1923, el edificio más alto de la Ciudad de Buenos Aires. Es verdad. Que construyeron un faro, ¿sí? Y ese faro supuestamente se iba a conectar con el faro del edificio en Montevideo, que es el Palacio Salvo. Eso nunca ocurrió. Los usos del faro fueron, digamos, fue variando con el tiempo. Para los que no lo conocen, tiene un faro donde van 3.000 turistas por mes. Es uno de los miradores más lindos, creo, de la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo fotos recién. Tiene 360. Estábamos pasando una foto del anochecer. Claro. Bueno, es uno de los edificios, la verdad es que es muy transitado. Y justamente lo cierto es que antes no se encendía para acontecimientos importantes como el fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento fue que se encendió. Pero para el Bicentenario, ahora en el 2010, se arregló. Consiguieron presupuesto y lo arreglaron, y ahora es que todos los días ya se empieza a encender mismo con las visitas guiadas. Vos decías, el 19 de noviembre la próxima visita a las 8 de la noche. Sí. ¿Es justamente para ver estas postales? Por supuesto. Para ver esta... por supuesto, y esta foto aprender, porque realmente, bueno, uno de los mitos que es, por lo que se conoce el Barolo, es que fue inspirado en la Divina Comedia, ¿no? Y parte de eso es lo que se cuenta en los tours. El edificio está dividido en 3 partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y para acceder al paraíso, que es el faro, uno sí o sí tiene que pasar por el infierno, que es la planta baja y los subsuelos, por el purgatorio, ¿sí? Que uno va ascendiendo y ya la luz natural empieza, porque abajo es todo oscuro. Y el purgatorio llega el ascensor únicamente hasta el piso 14. Después uno tiene que hacer un transbordo para llegar al faro, a la cúpula. O sea que, bueno, todo eso no es lo lo conozco, que se cuenta. ¿No? El 19 de noviembre me parece que te acompaño. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, y curiosidades hay miles. Bueno, eso fue, a ver, pasa un arroyo por abajo del Barolo, 8 metros Todo abajo. esto se cuenta en los tours. Todo esto se cuenta en los tours. Ludmila, no te podemos despedir sin preguntarte algún consejo a la hora de viajar. Sí. Y los próximos, viajes nacionales e internacionales. Bueno, mira, yo creo que como tip siempre vamos a traer un tip. En este caso de Migraciones Express. Y necesito un voluntario que... hay siempre conflictos. Nosotros vamos seguido con grupos de 6 y la gente se confunde cómo usar las máquinas y cómo poner el DNI. ¿Hay alguien que tenga el DNI? Mira, acá me están pasando un DNI. A ver, ¿cómo, Clarita, vos tenés la máquina de Migraciones Express? ¿Cómo pondrías el DNI para pasar en la máquina? Y en teoría sí. ¿Así? ¿Cómo la ponen? ¿Para abajo la foto? No, la foto me decís. No, ¿cómo se pone en la máquina ese DNI? No, en realidad tiene que quedar el troquel y la foto para arriba. Bueno, no y sí. Hay 2 versiones de DNI. Por ejemplo, en este caso lo que tienen que saber, importante para agilizar las colas en los aeropuertos, es que la parte que tiene que ir para abajo es donde dice ID. No la parte de la foto. Es un dato muy importante que me lo contaron ahí mismo en Migraciones, porque dicen, no puede ser que la gente, digamos, llegue y se atore. Entonces, la parte que siempre tiene que ir para abajo es donde dice ID. A veces ocurre en el lado de la foto y a veces de atrás. Así que es un dato... Próximo destinos, nacionales e internacionales. Bueno, nacionales tenemos Córdoba, internacionales, que es una internacional cortito, tenemos Colonia, que nos vamos a ir en febrero, es una escapada nueva que vamos a hacer. Y re importante, Turquía, que ya está con 10 personas anotadas y señas. Un sueño que es tu pendiente, sueño, te decía. Que vamos el año que viene y la gente tiene tiempo a anotarse únicamente hasta este año. Así que anótense. Algo que sí quiero contar. Instagram, para todas las personas que siguen a Viajes en Compañía en Instagram, vamos a estar sorteando el viernes que viene, o sea que es 15 de noviembre a las 15 horas en vivo. Vamos a estar haciendo un sorteo que les vamos a regalar una entrada al cóctel que vas a venir en diciembre. Sí, el 15. Que es el 15 de diciembre, domingo 15 de diciembre. Aquí estaremos con todo el equipo de Lo síganos Justo en la cuenta de Necesario. Instagram que participan todos del sorteo. Gracias, Ludmila. A vos. Gracias. Asignación universal por hijo. Este es el cronograma que se viene para la semana que viene, como lo están viendo en pantalla. Estas son las fechas, documentos terminados entre 1 y 5, se va a pagar entre el 11 y el 15 de noviembre. Sí, vamos a contarles que en el mes de diciembre Asignación Universal por Hijo va a tener un aumento de 94 pesos más en el número final, justamente porque es la diferencia entre el aumento que se dio en forma anticipada en el mes de marzo y en lo que va a quedar finalmente la ley de movilidad del 51,1%. Jorge Farina.
¿Cómo estás? Tenemos que hablar de actividad física. Bien, empezamos a hacer. Ya empezamos. Empecemos. Desde jóvenes tenemos que empezar a hacer, porque en realidad lo que queremos hablar con vos es cómo la actividad física en forma permanente y a lo largo de los años ayuda a la salud. Sí, pero en realidad no hay edad para empezar a hacer actividad física. Es cierto que tiene grandes efectos beneficiosos para todos y cuanto más temprano comenzás con la actividad, mucho mejor. Pero en realidad las rutinas simples para la gente de la tercera edad existen. Existen rutinas que son aeróbicas, anaeróbicas, otras que son de elongación. Es muy importante, ¿por qué, Clara? Porque los pacientes van a tener mayor fuerza muscular, mejor postura, más agilidad y se van a poder desempeñar mejor y van a tener más independencia, que ese es el miedo que tiene siempre el adulto mayor, ¿no? Es decir, tener que depender de otro para que lo pueda ayudar a comer, a vestirse, a bañarse, a hacer cualquier otra actividad. ¿Cuánto tiempo tiene que hacer? 3 veces por semana, en lo posible, de 1 hora, una actividad que esté ajustada a esa persona, ¿no? Hay personas que hicieron actividad física toda la vida, hay gente que no. Bueno, de acuerdo a eso lo va a determinar el personal trainer si está para hacer una actividad moderada o una actividad que sea un poquitito más intensa. Hay que hacer un chequeo médico antes de hacer la actividad física, hay que hacerlo 3 veces por semana la actividad y se supone que en 12 semanas, si tiene regularidad, esa persona ya está apta y está en ritmo como para poder determinar hacer todo tipo de actividad física. ¿Qué enfermedades previene el ejercicio físico como una rutina incorporada a la vida cotidiana? Alteraciones cardiovasculares, sí. Obviamente va a combatir la obesidad y fundamentalmente en este caso a los mayores es fortalecer los músculos y prevenir la aparición de la osteoporosis, que es muy Esto importante. seguramente, lo último que vos dijiste, está asociado a lo que se dice siempre, que la actividad física de alguna manera retarda el envejecimiento. Totalmente. Mira, hay otro estudio que dice que lo hicieron en personas de 45 años. Que hay personas de 45 años que vos las ves caminar por la calle y que hacen todo a un ritmo mucho más lento. Se analizó tomográficamente, esas personas tienen una corteza cerebral mucho más delgada y a lo largo del tiempo, cuando los van viendo, envejecen más rápido que otra persona de 45, donde haga una actividad sostenida y a otra velocidad más intensa. Es decir, que tener buenos hábitos donde se debe incluir la actividad física, porque no se resuelve la vida desde Y la dieta. la prevención, claro. Y la dieta es decir, balanceada. te tenés que cuidar, el tema del cigarrillo, el tema del alcohol, actividad física, todo eso regulándose, regulando. Por eso, ya no se pueden aceptar invitaciones de amigos para cervecitas, picadas, esas cosas. No, eso fuera. Yo no tengo problema, hace como muchos no años. tomo alcohol, no lo sufro, me cuesta la actividad física. Pero bueno, todo es importante para tener una vida saludable hasta el último día. Obviamente, sí, es fundamental eso y aparte nos mejora también el estado de ánimo, eso es fundamental. Siempre dijimos que la actividad física genera endorfinas, las endorfinas nos da mayor nivel emocional. ¿Puedo mandar un saludo? Sí. Para mi amigo, mi hermano de la vida, Raúl Perata, que es el director del Hogar Martín Raimondi de Necochea, bueno, que se está restableciendo, un abrazo enorme. Un saludo entonces de lo justo y necesario. Mayores Conectados realizó un posteo en Facebook con 15 videos tutoriales gratuitos que tienen que ver con WhatsApp, así que los mayores de 60 años, si quieren saber sobre este tema, qué es un WhatsApp, cómo instalarlo en el celular, cómo compartir fotos y muchísimas cuestiones más, entren a esta comunidad, la más grande, la más importante, que tiene que ver con adultos mayores. Pueden entrar a través del Face y si no, www.mayoresconectados.com.ar. Nos despedimos, que tengan buena semana, como digo siempre, que tengan una semana tranquila. Gracias por los aplausos, aplausos para ustedes, que nos siguen cada sábado. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, después del señor Edu Battaglia, ¿dónde? Acá, en Lo Justo y Necesario, ¿sí? Sábado a las 12 del mediodía por A24. Chau, gente, para ustedes. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado.
Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.